Bien, lo que vemos acá es el ciclo ideal del proceso de combustión diésel. Este es un ciclo teórico, muy bien. El que vimos en la parte uno, en el video de la parte uno, es un ciclo práctico del funcionamiento del motor. En este ciclo ideal se idealiza lo mejor dentro del proceso de combustión. En este cuadro o en este esquema lo que vemos es el volumen horizontalmente y verticalmente vemos la presión, ¿sí? En este punto es la presión más alta y en este punto es el volumen más alto. Entonces de 1 a 2 nosotros vemos cómo el volumen se reduce. Si el volumen se reduce quiere decir que el pistón viaja del punto muerto inferior hacia el punto muerto superior, ¿verdad? Se está comprimiendo el aire. Entonces, de 1 a 2, en el ciclo teórico, es llamado una compresión adiabática, reversible, o sea, es un proceso isentrópico, es decir, sin intercambio de calor con el exterior. Ojo que es algo teórico. Viene a simbolizar el proceso de compresión del punto muerto inferior al punto muerto superior en el recorrido del pistón. En este punto aumenta la presión, aumenta la temperatura y lo que disminuye es el volumen, ¿verdad? Porque está recorriendo del 1 a 2 y entonces el volumen comienza a caer. Sí, muy bien, el volumen cae. ¿Pero qué aumenta? La presión. ¿Qué más aumenta? La temperatura. De 2 a 3 es un proceso isobárico a presión constante. Se inicia la inyección del diésel. Del 3 al 4 es la expansión. Es un proceso isentrópico, reversible. En esta etapa se produce el trabajo, la explosión. Y de 4 a 1 es un proceso isocórico, de escape a volumen constante. ¿Sí? Eso es lo único que tenemos que entender cómo se da el proceso en el ciclo ideal del proceso de combustión del motor diésel. Muy bien, haciendo un resumen del proceso de combustión diésel en el ciclo ideal o teórico. Entonces vimos que de 1 a 2, cuando el pistón está ascendiendo del punto muerto inferior hacia el punto muerto superior, ¿sí? Se ha producido o se está dando la compresión, es un proceso de compresión adiabática, ¿verdad? Luego de 2 a 3 es un proceso isóbaro a presión constante, quiere decir que se está produciendo la inyección. De 3 a 4 es una expansión isentrópica, adiabática, es un proceso adiabático. Solo acá se produce trabajo, quiere decir, de 3 a 4 se produce la combustión. Y de 4 a 1 es un proceso isocórico, a volumen constante. Se está produciendo el escape, ¿verdad? En resumen, es eso. Bien, veamos este esquema de acá. Y si ustedes lo ven así en ese esquema, podrían indicar que es un sistema de alimentación diésel. ¿De qué tipo? Sí, exactamente. Es un sistema common rail con bomba de alta presión. No es una bomba de inyección. ¿Dónde está la bomba de alta presión? Identifiquemos en este esquema los elementos. Tenemos la bomba de tenemos el filtro de combustible, ¿sí? Con un sensor indicador de agua en el sistema. El combustible ingresa por la parte
por esta cañería, viene del tanque, son filtradas las impurezas. Indudablemente que este es un filtro secundario, ¿cierto? Es un filtro eh, principal, es el que debe atrapar todas las impurezas y el agua. En su recorrido llega hacia la bomba de alimentación, que puede ser de paletas, de engranajes, ¿sí? Siguiendo su recorrido va a pasar por la válvula SCB, la válvula reguladora de caudal. No se olviden que la válvula reguladora de caudal es la que me va a controlar la presión que va a generar esta bomba. Luego, el combustible ingresa hacia una bomba de émbolos radiales, ¿sí? Y en su recorrido, a través de una cañería, llega hacia el riel común. El riel común, en sus extremos, acá, tiene un sensor de presión, ¿sí? De 1 a 5 voltios. En esa variación de voltaje me va a indicar cuál es la presión en el circuito. Y en acá tenemos una válvula reguladora de sobrepresión. Luego, a través de cañerías individuales, va a llegar a cada inyector. Estos son los inyectores, ¿sí? Tenemos 4 inyectores. Son inyectores como riel, en algunos casos vienen codificados. Si se cambian, no se pueden intercalar estos inyectores, ¿sí? No se pueden intercalar porque cada uno tiene un código. Entonces hay que respetar el orden en que se desmontan y el orden en el que se van a montar efectivamente. Cualquier fuga de combustible dará como efecto una pérdida de potencia del motor y se encenderá el check del tablero indicándote que hay una falla. Seguramente te indicará lax full o fuga grande de combustible. Vemos aquí, miren, la bomba en este esquema, si seguimos con un sistema common rail, pero vemos aquí en la bomba de alimentación, ¿verdad? De paletas. Es la que suministra el combustible, ¿hacia dónde? Hacia la bomba de alta presión, que es de émbolos radiales, ¿sí? Podemos ver el petróleo en el tanque, diferentes imágenes que nos muestran cómo se hace recircular el petróleo para enfriarlo. Normalmente algunos vehículos traen un radiador para enfriar el combustible. Este es un sistema con bomba B rotativa, ¿sí? Acá vemos la bomba B rotativa, tenemos el tanque, tenemos el filtro de combustible. Del filtro de combustible seguramente se va a ir a la bomba de alimentación, que es de paleta, que está acá adelante y es accionado por este eje. Luego tenemos una válvula limitadora de presión acá arriba, que regula la presión en el interior de la bomba. El exceso retorna hacia el tanque nuevamente. Tenemos la salida de alta presión hacia el inyector, ¿sí? Indudablemente, ustedes si van a ver este sistema, es un sistema de inyección directa o indirecta. Tomen en cuenta que tiene bomba rotativa. Entonces, ¿es directa o indirecta? Claro que sí, es un sistema de inyección indirecta. ¿Dónde inyecta este inyector? Que es de espiga o tetón. Inyecta en la culata, específicamente en la precámara o cámara de combustión que tiene. No inyecta directamente en el cilindro, sino en la culata, en la precámara o cámara de combustión. ¿Cuántos elementos tiene para el bombeo tiene esta bomba rotativa? Uno nada más, un solo elemento. Es una bomba rotativa. Un solo elemento y distribuye a las diferentes salidas que tiene para todos los inyectores, individualmente. Lo que tenemos acá, aquí con negrito, es la válvula ELAP o la válvula de corte de combustible, ¿sí? Esta alimenta, es una electroválvula, es un solenoide
que tiene dos líneas, una es positiva y la otra es negativa. Cuando tú abres el contacto, le llega la alimentación positiva y esta electroválvula genera un campo magnético. Atrae la válvula y deja que del interior de la bomba el combustible pase hacia el elemento de alta presión, al elemento distribuidor. Ahí lo ven el sistema completo. Estamos identificando porque hay que ver qué mantenimiento se le debe dar o qué servicio se le debe dar al sistema. No se olviden que el enemigo principal de todo sistema de alimentación diésel es el agua y son las impurezas. Tenemos el tanque, se le limpia, se hace una limpieza. Tenemos el filtro, se cambia. Tenemos los inyectores, cuyo elemento de reemplazo solamente son las toberas. Se verifican en un manómetro de presión de combustible. Y tenemos la bomba de inyección. Esta sí es una bomba de inyección rotativa. Esta bomba se lleva al laboratorio y el bombero la chequea en el banco. Los elementos normalmente que la bomba se reemplazan es la bomba de alimentación de paleta que está acá, miren. Esta bomba de alimentación se reemplaza. ¿Qué más se reemplaza? Hay que verificar cómo están las levas del disco de levas. ¿Qué más se reemplaza? El émbolo con el cabezal. Todo esto es llamado cabezal. Se reemplaza, ¿sí? Se reemplaza el cabezal. Y aquí lo vemos en el esquema, ¿no? Vemos la bomba de alimentación. Vemos la válvula, la válvula de corte combustible, es un solenoide. Vemos el regulador, en la parte inferior, el variador de avance, modifica el momento de la inyección. Y el gobernador, que controla el caudal de combustible, ¿sí? A través de estas palancas y este manguito o eje que es controlado por estos contrapesos que actúan centrífugamente, modificando la posición de este manguito que está acá. Si este manguito se va hacia la derecha, se entrega más combustible. Si se va hacia la izquierda, se entrega menos combustible. Esta es una bomba lineal. Igual tenemos para servicio el tanque, tienes el filtro que está acá abajo. Para servicio también tienes la bomba de alimentación, tienes el cebador, tienes los filtros que también deben reemplazarse cada 10.000 kilómetros, en algunos casos 5.000 kilómetros, eso dependerá mucho del tipo de servicio que tiene el vehículo. Ahí vemos la bomba lineal conectada en el circuito. Igualmente los inyectores son de orificios. En este caso inyecta directamente en el cilindro. La presión no es la misma de un inyector con inyección indirecta de un inyector con inyección directa. Y el inyector tampoco es el mismo. Este es de orificios múltiples. Y el inyector de inyección indirecta es de espiga o tetón. Son diferentes. Ahí vemos el circuito. El combustible sale, pasa por el filtro. Este filtro se reemplaza. 10.000 kilómetros. Luego sigue su camino. Ingresa a través de un perno racor donde hay un filtro. Ingresa al interior de la bomba de alimentación. Tienes el cebador, ¿verdad? También se reemplaza. La bomba de alimentación también hay un kit de reparación en caso tengas que hacerlo. Para eso tendrías que medir la presión del circuito para ver cómo se encuentra. Normalmente es de 1.5 a 2.5 bar la alimentación y puede llegar hasta 8 bares. Luego el combustible sigue en su camino, inyecta al interior del filtro. Este filtro también se reemplaza, ¿sí? Instructor, ¿hay dos filtros? Sí. Este es el secundario, el principal, el que retiene todo ya. Y el de acá es el primario, retiene las impurezas más grandes y además separa el agua del petróleo. Luego, acá tenemos, bueno, en algunos casos acá hay un cebador. Lo trabajamos cuando cambias el filtro. Debes, a través del cebador que tiene acá, debes abrir el purgador y comienzas a accionar para botar el aire. Y lo cierras
cuando ya no sale aire dentro del petróleo que estás derramando. Luego el combustible entra hacia la bomba de alta presión y se distribuye hacia los diferentes émbolos. En esta bomba tiene tantos elementos de alta presión como inyectores o cilindros tenga. A diferencia de la bomba rotativa que solamente tiene un solo elemento. Y este es un inyector de orificios múltiples. Inyecta directamente en la cámara de combustión. ¿Cómo reconocer la bomba? El tipo de bomba de alimentación. Les recomiendo de que memoricen esto o tengan la información a la mano, porque normalmente es importante cuando vas a cambiar. En este tipo de bomba, la bomba de alimentación que vemos acá, hay de simple y de doble efecto. Ojo con eso. Como ves acá, mira, KD, pistón de doble efecto, ¿sí? Y K, pistón de simple efecto. Esta es la denominación para la bomba de alimentación, igual. KD es de doble efecto, ¿verdad? 22, el diámetro del pistoncito. La P, tipo de bomba de alimentación donde va montada. Y FP es el tipo de bomba de alimentación para la bomba lineal. Vemos ahí en la estructura física, acá están los elementos, miren. Acá están los elementos, ¿sí? Los que generan la alta presión para los inyectores. Como es una bomba lineal, debe tener, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos de alta presión tienes. 6 pistoncitos, accionados por el eje de levas de la bomba de inyección. El eje de levas de la bomba de inyección no solamente acciona a los elementos de la bomba, sino también al émbolo de la bomba de alimentación. Acá, variador de avance. Y acá, el gobernador. El servicio de los componentes que me dice que debo mantener siempre 3/4 el nivel máximo de combustible. Miren, a 3/4. Doctor, ¿y por qué? Para que no haya tanta humedad. Mientras más bajo tengas, más aire húmedo hay. Y entonces en la noche se condensa y va a formar más cantidad de agua. Se dice desmontar y hacer limpieza interna periódicamente, por lo menos una vez al año. Mantenimiento de la tapa del tanque, depósito de combustible. Verificar la válvula de venteo. El tanque tiene una válvula de venteo que le permite respirar internamente, ¿verdad? Dice, normalmente esa válvula de venteo se suele obstruir. El mantenimiento del colador. Este es el filtro que normalmente, bueno, puede venir en el perno racor que va en la bomba de alimentación, y esta puede venir en el mismo tanque. Entonces hay necesidad de desmontarlo, darle mantenimiento, limpiarlo. La de acá normalmente no se reemplaza, este sí se suele reemplazar. Las cañerías, es importante mantener estos soportes de acá, estos jeves con sus abrazaderas, porque evitan de que las cañerías se rompan. Si yo desmonto para darle servicio y no le pongo estos jeves, pues tenlo por seguro que estas cañerías en muy poco tiempo se van a quebrar y van a comenzar a derramar petróleo, y seguramente el carro se puede quedar botado. Entonces es muy importante mantener esto. El filtro, ya hemos dicho que existen filtros sellados, como en este caso, con un separador de agua, y existen elementos filtrantes, como este caso, por ejemplo una L200 o una KD, ¿sí? Entonces se reemplaza el GB de arriba, se reemplaza el GB de abajo en algunos casos, y se purga el sistema. ¿Cada qué tiempo se debe cambiar? Normalmente cada 10.000. En algunos casos 5.000, depende del tipo de trabajo. Una vez que se reemplaza, se debe purgar el aire, no se olviden. Si yo no purgo el aire, el carro va a encender y al poco tiempo se va a apagar. Miren, esta es una bomba de alimentación, por la forma que tiene es de tipo diafragma, pero viene en una bomba lineal. ¿Se acuerdan de la primera clase? Hablamos sobre eso.